Espejo Urbano. Bien, y nuestra entrevista de hoy en realidad es más una conversación y una conversación agradable porque estamos ya aquí en cabina y vía Zoom con nuestras invitadas de hoy, Vanessa Moyano, comunicadora, y Andrea Rendón, también comunicadora. Ambas son parte de 11 Comunicación junto conmigo, quienes analizamos muchas veces lo que pasa en entornos comunicativos, ¿no? Nos estamos permanentemente cuestionando cómo podemos hacer para comunicar mejor, qué implicaciones tienen, por ejemplo, los mensajes y los discursos, ni hablar de lo que pasó ayer, seguramente de pronto se los pregunto al aire y lo comentamos, pero hoy lo que queremos hablar tiene que ver con cómo narramos nuestras propias historias, quiénes somos. Nosotros construimos nuestras propias identidades, nuestra propia identidad la construimos a partir de nuestros pensamientos y también de la narrativa que hacemos de ellos. Bienvenidas, chicas. Vanessa, Andrea, ¿están por ahí? Clary, aquí estamos. Bueno, hoy yo en la cabina y con camiseta amarilla ya apoyando a la selección. Bien, lista. Ya me ven, ¿no? Estamos listas. Y bueno, entonces hoy quisiera primero que contáramos por qué decidimos hablar de este tema, por qué les pareció importante que esta era una información relevante para nuestra audiencia. Si sabes que partió un poco por un caso cercano que tengo en el que me fui cuestionando, llegué a don Andrea y le dije, me impresiona cómo lo que toda la vida nos dijeron sobre nosotros mismos marca nuestro hoy. Y se lo contaba por un caso cercano, o sea, por una persona en la que yo veía cómo se condicionaba mucho y después reflexioné mucho, como es un familiar, obviamente tenemos mucho en común, y después reflexioné mucho sobre lo que la familia ha dicho sobre ella y lo que toda la vida le han dicho cómo es, sobre todo en su parte de comunicación. Entonces, ese día yo, conversando con Andrea, le decía, me impresiona esto y yo creo que hay que hacer una reflexión y hay que hacer un llamado también a la reflexión sobre qué es lo que nos han contado y de eso qué es real, qué no es real, qué lo hemos asumido como real y la oportunidad que tenemos de transformarlo también, ¿no? Totalmente, ya hemos hablado varias veces en el programa, en este segmento que tenemos mensual, de cómo nuestras palabras van construyendo nuestra propia historia y creo que de eso se trata, ¿no? Así que arranquemos entonces con este diálogo, también invitando a las personas que quieran hacer algún tipo de comentario o de pregunta a que nos lo hagan a través del Facebook de Radio Centro. Estamos transmitiendo también en el Twitter @ClaraMReyes. Esta entrevista va a quedar publicada en el YouTube de La Lupa S y por todos esos medios nos pueden escribir y pueden comentar. Así que arranquemos. ¿Cómo es que nosotros vamos construyendo nuestra propia historia? A ver, la realidad es que somos las historias que contamos. Como dice Harari en su libro Sapiens, la propia historia de la humanidad se basa en una narrativa que hemos ido transmitiendo de una generación a otra. Él nos dice que como seres humanos nos hemos constituido a partir de una narrativa política, religiosa, cultural, social. ¿Esto qué quiere decir? Que desde muy pequeños nos vamos formando en base a lo que nos van contando sobre el entorno y lo que nos van contando sobre nosotros mismos. Si lo pensamos, todos conocemos nuestra infancia a partir de lo que en la mayoría de los casos nuestros familiares nos han contado sobre ella. Y esto es sumamente interesante porque después ves cómo de adultos esa narrativa se transforma en una realidad y comienza a ser la historia que tú le cuentas al mundo sobre ti mismo. Pero viene de ahí, de la historia que a ti te contaron sobre ti. Entonces, esto tiene muchas implicaciones y en comunicación es una de ellas. Este caso cercano que les contaba, lo he visto en este caso particular y en muchos otros, donde, por ejemplo, los padres, los abuelos, la familia en general, hace comentarios constantes como, siempre fue mudita, hasta los 2 años no dijo ni una sola palabra, se le comía la lengua al ratón. Este tipo de comentarios que van creando una idea en la cabeza de la persona sobre su comunicación. Y veo cómo esa persona de adulta hace hoy aseveraciones como,
no, tú sabes que yo soy de pocas palabras. O no, yo tengo que salir con alguien que hable porque yo, como yo soy muda, entonces alguien que converse. Y ya crea esa condición de realidad. Ojo que pasa también lo contrario, ¿no? Muchas veces nos dijeron, no, tú hablabas hasta por los codos, en el parque, en el avión, te hacías amigo de todos los niños, conversabas con todo el mundo. Y eso también nos condiciona a cómo se supone que debemos ser ahora. Y si no lo somos, entonces algo está mal, en algo fallé, porque antes sí era social y ahora no. Entonces, eso que nos van contando toda nuestra vida, esa narrativa sobre nuestra vida, que parte de nuestro entorno, nuestros familiares principalmente, hay otros factores también como profesores y demás, pero sobre todo nuestra familia, es algo que tenemos muy arraigado y que de manera inconsciente se convierte en la historia que ahora contamos sobre nosotros mismos. Entonces es un poco hablar del poder de esa narrativa. Es importante igual hacer hincapié en que nuestra mirada es desde la óptica de la comunicación, de los relatos que construimos, no desde un punto de vista psicológico, que sabemos que evidentemente tiene un poder muy fuerte esa historia y esa narrativa desde una perspectiva psicológica, pero no es nuestra área. Y hago la explicación y la aclaración en caso de que haya psicólogos o psicólogas que nos escuchen y digan, no, pero este abordaje es de qué escuela, de qué corriente. No, estamos hablando desde la comunicación, porque desde la comunicación nos construimos, Andrea. Correcto, correcto. Bueno, primero tengo que sacarlo y decir, me has hecho sentir una mala ecuatoriana por no tener puesta la camiseta clarita. Ya me voy a poner la camiseta, me voy a tomar una foto, me voy a reivindicar. Pero bueno, qué lindo que estemos con todo ese ánimo, ¿no? Sabiendo que ya estamos clasificados además y que hoy es puro entretenimiento, así que qué belleza. Bueno, y lo que les decía, lo que tú decías, Clarita, es súper válido. Si bien no es psicológico, sí es neurológico. Hay respaldo neurológico en todo esto. Bien mencionaba Vane a Yuval Noah Harari, que es un antropólogo genial que se ha vuelto el referente hoy en día, que nos habla de esas historias que nos contamos. Y hay otro referente que yo tengo, que es el doctor Mario Alonso Puig, siempre lo estoy mencionando. Él se concentra mucho en el tema de cómo construimos nuestra realidad y hace un análisis desde la neurología, ¿no? Y todas las conexiones cerebrales y demás. Y él es muy enfático en el tema del lenguaje transformacional. Y justamente hace toda una explicación de los hemisferios del cerebro y de dónde se depositan dónde se deposita cada cosa. Entonces, el hemisferio derecho es el hemisferio creativo, el hemisferio de las experiencias, el multisensorial, digamos que el que siente y vive las cosas. Y una vez que ya se ha enfrentado a una situación y ha encontrado cómo manejar esa situación, ya almacena ese conocimiento y eso que ha experimentado en el hemisferio izquierdo, que es el lado de los números y las letras, es el centro del lenguaje. Entonces, normalmente nosotros vamos, por eso es tan importante experimentar las cosas, porque a través de nuestras experiencias vamos construyendo algo y luego llegamos a transformarlo en lenguaje. Entonces, yo me fui a la Amazonía y logré hacer cosas increíbles y me conecté con todo lo que está sucediendo allá. Entonces, luego me voy para acá y digo, soy aventurera, soy ambientalista, ¿no? Entonces, tú vas construyendo tu propia realidad. Pero lo que sucede también, y bien lo decía Vane, es que de chiquitos nos ponen esta historia que va directo al hemisferio izquierdo y que nos dice, tú eres aburrida, tú nunca sales de la casa, tú tal cosa. Y es tan difícil que a pesar de vivir experiencias, el discurso muchas veces le gana a la experiencia. Parece mentira, es impresionante. Entonces, por eso es que es tan importante lo que nos decimos. Y nosotras en 11 Comunicación, el tema del diálogo interno, y ahí la experta es Vane, siempre lo estamos recalcando, porque lo que tú dices hacia afuera tiene todo que ver con lo que tú te dices hacia adentro. Y nada más para concluir esta parte de mi intervención, es que el derecho a cambiar es un derecho irrenunciable. Esta frase me la ha dicho repetidas veces una querida amiga, Sofía Castañeda, a quien aprecio mucho, y eso es importantísimo, saber que tú te puedes reinventar, que tú puedes cambiar y que puedes cambiar a partir del discurso. Por lo menos revisar ese discurso que escuchaste sobre ti toda la vida y que construyó esa realidad, que tal vez no tiene nada que ver con la realidad. Fíjense ustedes que el mismo doctor Mario Alonso Puig dice que la realidad es muchísimo menos tenebrosa y más linda que todo el cuento que nos contamos, como se llama el libro este de Rosa Montero que me encanta, La loca de la casa, la mente, ¿no? Todo lo que nos dice la mente, todo lo que nos cuenta la mente es muchísimo más complicado que la pura y neta realidad. Entonces,
tratemos de atenernos a eso, ¿no? Me encanta todo lo que han dicho y un poco para complementar todo lo que hemos estado desarrollando, ese pensamiento tiene que ver con las historias que nosotros nos contamos y también lo que nosotros escuchamos que dijeron de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro genio, de nuestra forma de ser. No es que ella siempre es creativa, no es que ella ha sido muy racional, ella no se va a equivocar, es que este es impecable, ¿no? Y son las etiquetas que le ponen matiz a nuestra vida. Y ahí la importancia de lo que tú dijiste, Andrea, o sea, nosotros somos personas en proceso. Somos personas en proceso permanentemente, entonces el proceso implica cambios. Lo opuesto sería quedarnos estáticos y no crecer. Y en ese crecimiento está también el manejo de nuestra propia información. Es como si fuera un acompañamiento entre lo que soy, cómo me conozco, lo que interpreto de mí y cómo lo puedo contar. Justamente antes de venir acá, Andrea y yo estábamos en un evento lindo de Premios Verdes, en donde la premisa fue: preséntense cada uno de ustedes, y eran 3 mesas de más o menos 10 personas, y cada uno se levantó y tenía que presentarse. Si cada persona no tenía clarísimo lo que era y realmente la historia que quería contarle a los otros de su emprendimiento o de lo que ellos eran, si no la tenían clarísima, entonces, ¿qué podríamos haber recibido los que estábamos ahí? Yo me fui con 30 emprendimientos más, 30 personas más, 30 identidades más y 30 narrativas más. Había narrativas más tímidas que otras, obviamente, ¿no, Andrea? Pero voy a que esas son historias importantes que debemos aprender a pasarlas de la emoción al pensamiento y del pensamiento a la palabra oral o escrita, porque esa palabra oral y escrita es la que hace más concreto ese pensamiento. Yo siempre digo, es que, porque tenemos muchos pensamientos al día, tenemos demasiados pensamientos al día, diálogos internos y diálogos externos, y todo se vuelve como una mezcla, pero cuando tú paras, coges una pluma, coges un papel y empiezas a escribirlo, primero que el cerebro está procesando de otra manera, está permitiendo que la información realmente se conecte, no como cuando estás en el computador que estás como tipeando a 1000 por hora y realmente estás haciendo casi un trabajo mecánico. Entonces, yo lo que quiero hacer con esta reflexión, lo siguiente: invitarnos a todos a que escribamos nuestra narrativa. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy profesionalmente? ¿Cómo me ven los otros tal vez? Sí, porque me sirve para tal vez compararme cómo me veo yo, o para construirme también. Por ejemplo, la mirada que Vanessa y Andrea tienen de mí es distinta a la mirada que yo tengo de mí, pero no quiere decir que no sea constructiva, al contrario, realmente ellas pueden aportar cosas que yo no estoy viendo en mí, ¿no? Entonces la invitación tiene que ver a eso, como a hacer el ejercicio, sentarme y decir: ¿quién soy yo, Jimmy Duche? Yo soy un radialista de toda la vida. ¿Quién soy yo? Víctor. Yo me dedico a hacer esto. ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me visualizo? Y eso me da como el aporte para seguir adelante con más firmeza. Siento que esta construcción verbal y textual, ¿no?, porque finalmente puede ser textual también, me da más firmeza para mi paso siguiente. También considero que está muy vinculado con el autoestima y con lo que yo pienso de mí, con mi propia reputación, la reputación de mí misma. Sí, de hecho a veces nos sentimos mal, por ejemplo, cuando vas a poner tu bio en Instagram la primera vez y te vas a poner determinados adjetivos. A mí me costó mucho ponerme ambientalista. Y luego me puse ambientalista imperfecta, pero tú te cuentas tu propia historia y tú dices: ¿pero qué me creo yo? O sea, si yo no soy zero waste, pero si yo igual emito carbono, ¿por qué me voy a poner ambientalista? Entonces, a veces también hay una falsa modestia que no te permite expresar quién eres, y yo invito a la gente a que no tengan miedo, sean atrevidos, porque lo que ustedes digan de ustedes, por coherencia, los va a obligar a ser mejores personas, si es que eso está dentro de lo que ponen de ustedes. De sus o lo que dicen propósitos, ustedes. claro. Correcto. Que es el fin de 11, ¿no? Ese ejercicio es maravilloso porque te da la oportunidad de crear tu propia narrativa y de despojarte un poco de lo que te han contado sobre ti y hacer como una reflexión: a ver, esta es la historia que me han contado sobre mí, esta es la narrativa que he recibido toda mi vida en distintos aspectos, como les decía, la comunicación es el que estamos analizando ahora, pero podemos analizarlo en distintos aspectos y decir: ok, definitivamente esto soy, esto no soy, esto quiero ser, esto he logrado ser con el tiempo, y empiezas a construir ahora sí tu propia narrativa, la real, no la que has venido escuchando sobre tu vida, que puede que tenga mucha carga real, ¿no? Pero no es necesariamente quién eres ahora. Entonces,
me parece un ejercicio maravilloso y una oportunidad personal y profesional de crear tu narrativa propia. Wow, súper chévere. Ahora sí hablemos de Will Smith, Clarita. Exacto. Por favor, no nos podemos hablar de Eso era lo que quería concluir este tema y después de esa invitación, y ojalá que las personas la hagan y que nos escriban a @11comunicación, o que me escriban a mí, o que escriban al programa, a la radio, quien quieran, y que nos cuenten cómo les fue construyéndose, o sea, y quitando esas etiquetas que no creen que son. No, es que a mí me decían siempre que fui esto, pero la verdad es que yo no lo soy, entonces ya no es parte de mí. Así que este cuento que me están contando no soy yo, voy a empezar a contar mi propio cuento de mí mismo o de mí misma. Entonces, todos invitados a que hagan ese ejercicio. Vanessa ya lo ha hecho, Andrea lo ha hecho, yo lo he hecho, lo hemos hecho varias veces, y para cada perfil, digamos, profesional, personal, uno lo está haciendo permanentemente. Entonces es un ejercicio muy lindo. Pero aprovechando que estoy con dos especialistas en comunicación, me gustaría mucho que me cuenten lo que opinan de lo sucedido ayer en los premios Oscar, no desde el punto de vista cineasta, por supuesto, sino desde el punto de vista simbólico. El domingo. Perdón, el domingo, estamos martes. Sí. El domingo en los premios Oscar, donde entró Will Smith a interrumpir de una manera violenta ante una situación verbal violenta. Y por eso creo que también lo podemos hablar, porque fue violencia física versus violencia verbal, y que desde mi consideración hubo violencia verbal a lo largo de toda la jornada, desde que inició la ceremonia hasta que finalizó la ceremonia, y pienso que también han sido ceremonias que poco a poco se ha ido naturalizando el humor negativo, el humor pesado, denso, y lo han naturalizado quienes van creyendo que esto debería ser aceptado, hasta que boom, reventó una bomba que era una bomba de tiempo, en donde Will Smith no pudo más con esta presión, le salió la ira que todos los seres humanos tenemos, pero le salió en el peor momento y de la peor manera ante miles de personas. Así que ustedes tienen la palabra. Es todo lo contrario a asertividad lo que sucedió el domingo. Mira, cuando fue ese atentado terrible contra el medio Charlie Hebdo en Francia hace unos años, yo me acuerdo que yo estaba en televisión y dije una frase que la voy a repetir ahora. La licencia comunicacional que siempre ha dado la comedia no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Tú ya sabes que en un contexto de comedia siempre va a haber un poquito más de licencia para decir las cosas. No significa que esté bien, no significa que tengamos que aceptarlo como sociedad, pero sí se entiende que un comediante sabe que puede entrar en terrenos en los que no entraría si está hablando con seriedad. Y eso fue lo que hizo Chris Rock, con este humor pesado que bien estás diciendo tú, y que además tenía una connotación adicional de burlarse de una condición física relacionada con la salud. Eso es sumamente grave y no debería ser aceptado. Por ende, es bueno que estemos conversando de esto ahorita. A mí me encanta, me molestó mucho y me incomodó el momento, pero me gusta que estemos hablando de este tema ahorita. Tienes violencia verbal, sí, pero luego tienes violencia física y verbal por parte del otro que reaccionó todo lo contrario a la asertividad. Ya Vane nos hablará de eso. Pero a mí lo que más grave me parece es la incoherencia de las consecuencias posteriores. Por un lado, la gente diciendo bien hecho, hay que defender a la familia, él diciendo que lo hace por amor, entonces el amor, digamos que es todo lo contrario a la violencia, porque viene del amor. Muchas personas justificándolo, el hijo de ellos tuiteando, and that's how we do it, así es como lo hacemos, como diciendo a mi familia, te pegas y tú no. Entonces son tantas capas comunicacionales para atenernos a nuestro expertise, tantas capas comunicacionales que hay que revisar, y eso es una muestra increíble de lo importante de lo que decimos y dónde lo decimos. Entonces, realmente yo pienso que la coherencia es la palabra que tenemos que revisar desde donde estamos nosotros como espectadores. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué vimos? ¿Y qué escuchan nuestros hijos que decimos? Porque estamos pidiendo paz en Ucrania, pero estamos aplaudiendo. Yo no me incluyo. Aplaudieron muchas personas un hecho violento por la pseudodefensa de la familia. Cabe recalcar que la información siempre va a ser valiosísima. Y estuve leyendo un reportaje donde hablaban justamente de Will Smith, como él ha reconocido y compartido que él en su infancia sufrió violencia y que cuando tenía 9 años vio como su papá de un puñete, y se la mandó a la mamá al piso, que escupía sangre. Entonces, tenemos 800 capas, pero siempre la información es la que nos va a permitir acceder inteligentemente a todos estos temas. 100% de acuerdo con las dos. Creo que en ese aspecto no tengo mucho más que aumentar. Solamente, como para ya terminar en un análisis más de comunicación, es impresionante, y este es un gran ejemplo de cómo la comunicación no verbal fue mucho más fuerte que la verbal. Cuando él se levanta, le da el golpe, y todo el mundo se queda pregnado con esa escena, y después, cuando él sale con su discurso, que es completamente opuesto a lo que él hizo, da igual. Nadie se quedó con su discurso de paz,
de promover amor, del propósito que él tiene como ser humano, etcétera, etcétera. Nadie. Yo te aseguro que nadie se acuerda de lo que Will Smith dijo en su discurso, en lágrimas, conmocionado del momento, y por siempre vamos a recordar el momento en el que él se desborda, lo golpea y transmite este mensaje de ira y de violencia. Entonces, ahí hay un análisis también de comunicación interesante de lo que decimos versus lo que hacemos. ¿Y qué pesa más? Súper interesante. Y hay otra cosa más que yo quería complementar, y tiene que ver con el hilo conductor del evento. Todos los eventos pasan por un filtro y se escribe una historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de comunicación, bueno, lo que más me llama la atención es que se intenta ser hoy en día muy inclusivo, muy feminista, muy LGTBQI, todo. Muy respetuoso, ¿no? Se intenta hacer, y digamos que si pudiéramos decir que en los textos del guión se trataba de incluir a estas, por ponerle un término, minorías. Entonces, desde arriba tú dices, bueno, tiene que ser como un show en donde se hable bien de todos los tipos de diversidades, pero en la práctica, es decir, en el discurso per se, solamente se escucha violencia a través del humor. Entonces, volvemos al tema de la incoherencia. Claro, yo como academia quiero hacer un show chévere que le llegue a muchos jóvenes y que sea súper simpático para tener más audiencia, y por eso me hago cool, y me hago feminista, y me hago no sé qué, y me hago lo otro, pero en realidad, en el fondo, lo que estoy haciendo es lo mismo de siempre. Estoy siendo violento, estoy siendo obsoleto. Entonces, hay que entender también eso, ¿no? Es como, no es solamente de lo que quiero ser, ni de lo que debo ser, es de lo que soy. Es de lo que estoy haciendo, y el hacer en el discurso es lo que dice, y esta gente dijo todo mal. Desde mi óptica, para el próximo año la academia debería replantearse los guiones, los personajes, el tono. Dios mío, ahí está la importancia del tono de la comunicación, cómo el tono afecta en todo. Y si te das cuenta, empezó todo como una bola de nieve, porque al principio una broma es una broma, 2 bromas son 2, 3 son 4 es un poquito más incómodo, 5 más, ya Will Smith lo habían querido sacar porque tú eres casado, pero no tan casado porque tienes tus aventuras. Entonces, claro, el hombre ya, cada palabra significaba un peso más. Entonces, ahí en este análisis creo que nos damos cuenta de la importancia del manejo de la comunicación y analizarla, y de poder mirarla desde diferentes aristas. Nosotros hoy hemos conversado con Vanessa Moyano, especialista en comunicación, con Andrea Rendón, comunicadora, ambientalista imperfecta, y nosotras juntas somos 11 Comunicación, y hacemos esto, analizamos cuestiones de la comunicación, y nos podemos quedar horas en ello, y también hacemos, bueno, otras actividades que nos encantan, y nos pueden buscar en nuestras redes sociales, que díganlas ustedes para despedirnos. Chicas, que nos vamos con música. Sí, nos pueden encontrar en Instagram como @11comunicación. André, para despedirnos. Para despedirnos, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, nada, un mensajito. @11 Comunicación, Rendón Andrea, Vanessa Moyano. Yo estaba que pensaba en muchas cosas mientras hablabas, Clarita, y solamente quiero decir qué gusto que es estar en La Lupa pasando unos cuantos martes. De verdad es un gusto gigante compartir con ustedes. La próxima las espero aquí en la cabina, sin falta. Sí, la próxima sí.